Te damos la bienvenida a Muy Intercultural, el programa donde conviven todas las culturas. Si vives, trabajas o estudias en un país distinto al que naciste, tienes una pareja de otra cultura, o sientes atracción por conocer otros países, tradiciones y formas de ver la vida, este es tu programa. ¡Comenzamos! Muy Intercultural. Bienvenidas y bienvenidos a Muy Intercultural. Soy Clau Salcedo y el día de hoy les tengo preparado un programa muy especial. Como saben, el blog está enfocado a todos los temas que competen a las personas que viven en el extranjero. Sin embargo, en esta ocasión quise hacer un programa algo diferente, enfocado en las madres y padres de hijos expatriados y hablar sobre todas las dificultades emocionales y psicológicas que enfrentan los progenitores con hijos viviendo en otro país, porque ellos, ante nuestra ausencia, también enfrentan cambios profundos en su rutina, duelos, ausencias que muchas veces pesan, vacíos e incluso depresión y ansiedad. Para ayudarlos y aprender a gestionar esta partida y etapas, entrevisté a nuestra gran especialista y psicóloga de cabecera, Irene del Valle, para que nos ilumine con su experiencia sobre este tema tan importante. Hola Irene, ¿cómo estás? Muy bien, Clau, ¿y tú? Bien, aquí súper emocionada con este gran tema que tenemos preparado. Sí, la verdad que este tema me parece que es muy útil porque nos estamos enfocando pues mucho en los inmigrantes, pero también es importante enfocarnos en sus familias, ¿no? En cómo también viven ellos los procesos de adaptación. Claro, porque cuéntanos, Irene, ¿qué dificultades emocionales o psicológicas enfrentan las madres y padres con hijos e hijas viviendo en otro país? Bueno, pues al igual que las personas que se van a vivir a otro país, las personas que se quedan también viven un proceso de adaptación emocional y en la rutina diaria, ¿no? Y en el caso específico de los padres y las madres, muchos pueden llegar a sufrir estrés psicológico y emocional después de que sus hijos se van al extranjero. Y este estrés psicológico y emocional pues puede ser en muchas formas, ¿no? De duelo migratorio, de nido vacío, de depresión, de ansiedad o de varios al mismo tiempo, ¿no? O sea, duelo migratorio más nido vacío o duelo migratorio más ansiedad, eso ya es como muy particular. Pero bueno, esto es porque al irse un miembro del sistema familiar, este mismo sistema pues necesita adaptarse, ¿no? A una nueva manera de funcionar, porque los roles cambian y así como también la manera de experimentarse como familia se había hecho de alguna manera con ese miembro, ¿no? Con ese hijo dentro o con esa hija dentro, pues ahora hay una nueva manera de experimentarse como familia sin él, así mismos como individuos, como padres o madres, ¿no? Como hermanos o abuelos de alguien que vive en otro país. Mencionas que entonces ellos viven algo parecido al duelo migratorio y entonces pueden desarrollar problemas psicológicos como ansiedad, depresión o problemas con su pareja tras la partida de su hijo o hija, ¿no? Sí, justo como lo decía antes, las personas que se quedan, los familiares y los amigos también viven el duelo migratorio. O sea, porque ellos pierden la presencia de un ser querido y aunque sigan en contacto con él a través de redes sociales, ¿no? Ya sabemos que hay mayor facilidad gracias a la tecnología, pero aún así, pues esa persona ya no estará en su vida cotidiana y eso es una pérdida, ¿no? Y ante cualquier pérdida recordemos que vivimos en menor o mayor grado un proceso de duelo. Y bueno, normalmente se piensa que el duelo migratorio solo incluye a los migrantes, pero también incluye a sus familias y a las personas cercanas. Y bueno, como siempre lo hemos dicho, el duelo va a ser más difícil o no dependiendo de las circunstancias en que se dé esta separación, ¿no? De la relación que el padre o la madre tenía con el hijo, ¿no? Con el hijo que se va, si eran cercanos, se peleaban mucho, del rol que este hijo o hija ocupaba en la familia, ¿no? Si era una persona muy activa en la dinámica familiar o que movía mucho la dinámica familiar, ¿no? También del momento en el que se ha ido, si se ha ido en un momento de crisis o de calma, o también de la certeza o no de saber si pues el hijo o la hija va a volver, ¿no? Si regresa o si es definitiva esta separación o si es algo temporal, ¿no? De si va a haber o no una reestructuración familiar. Y bueno, pues dependiendo de todas estas circunstancias, habrá padres o madres que superen y elaboren el duelo súper bien, o sea, que sea el proceso de duelo natural sin ninguna dificultad y sin problemas mayores, o habrá padres o madres que puedan desarrollar trastornos emocionales por no manejar este duelo migratorio, como lo es la ansiedad o la depresión, o que
si ya lo sufrían antes de que el hijo o la hija se fueran, pues los síntomas o las dificultades emocionales se pueden ver exacerbadas porque ahora se les suma el duelo migratorio. De acuerdo. Este duelo que ellos viven tiene las mismas fases que el duelo migratorio que vive el migrante. Sí, serían más o menos las mismas fases y bueno, acordémonos que las fases también dependen o varían, ¿no? Según la persona, pero sí, más o menos es la misma, el mismo tipo de duelo se vive. Hablaste algo sobre el síndrome del nido vacío. Yo lo busqué y se define como una sensación general de soledad que los padres u otros tutores pueden sentir cuando uno o más de sus hijos abandonan el hogar. Puede ser que este síndrome lo experimenten más a menudo los padres de hijos expatriados y que se intensifique con el hecho de que sus hijos se encuentran en otro país. Esta es una pregunta muy importante y muy interesante, ¿no? Sí, Clau, el nido vacío es un estado de malestar tras la partida de los hijos. Este malestar es provocado, por un lado, por el proceso de adaptación, ¿no? Y también por una interpretación negativa ante la partida. O sea, en donde hay pensamientos como ya no valgo nada, ya no me quiere, ya se va porque ya no quiere estar cerca de mí, ya no soy útil en su vida, ya no formo parte de su vida, me va a olvidar, ¿no? Sin mis hijos no soy nadie, o mis hijos son lo único que le dan sentido a mi vida, ¿qué voy a hacer sin ellos? O no voy a ser feliz si mis hijos no están en México o si mis hijos no están en el país en el que estén, ¿no? Y bueno, este tipo de interpretaciones genera sentimientos que conforman al nido vacío, ¿no? Como la tristeza, la sensación de vacío, la soledad, la melancolía, la ansiedad o incluso hasta la irritabilidad, ¿no? Así como también no solo sentimientos, sino comportamientos y actitudes como el aburrimiento, la sensación de no tener nada que hacer, llanto frecuente o prolongado, ¿no? También sí, se suele dar muchos síntomas y quejas psicosomáticas, ¿no? De que me duele acá, me duele esto, me duele el otro, ¿no? O me estoy enfermando, algo les empieza a doler o de algo se empiezan a enfermar, ¿no? También problemas para dormir, alteraciones en el apetito, ¿no? Desde comer mucho o ya no tienen hambre, ¿no? O se les va el hambre. Y bueno, este síndrome es el reflejo, como te decía, de la resistencia a nivel psicológico a la transición a la siguiente etapa evolutiva, ¿no? Que es la de envejecer. Y además, o sea, no solo en los padres que sucede en el mismo lugar, ¿no? Sino sobre todo los padres que sus hijos se van a otro país, ¿no? Porque además, cuando los hijos se van, los padres y madres se enfrentan a dos crisis existenciales, ¿no? La primera es enfrentarse a la soledad, es decir, enfrentarse a estar de nuevo solamente consigo mismos y también con su pareja, ¿no? O sea, ya no como padres que comparten responsabilidades, sino simplemente como pareja, ¿no? Y entonces, pues les toca una reconstrucción del vínculo, reconectar con el otro, ¿no? O de nuevo consigo mismos aquellos o aquellas que, por ejemplo, son viudos o viudas, que se han divorciado o que simplemente desde el inicio han sido padres o madres solteras, ¿no? Y la otra crisis, pues va con respecto a enfrentar la realidad de la finitud de la vida, que es algo que nos genera mucho temor. El hecho de que los hijos se vayan es un recordatorio del paso del tiempo, ¿no? Hace más real el hecho de que estoy envejeciendo, de que ya mis hijos no están en casa, de que ya mis hijos se van a otro país, son independientes y esto me acerca a la idea de que estoy en otra etapa evolutiva y por lo tanto estoy más cerca de la muerte. Entonces, sí genera, no solo es la adaptación de la rutina diaria, la adaptación de que mi hijo estará en otro país y no lo podré ver tanto, sino también esta parte de la etapa evolutiva, ¿no? De que soy consciente de este paso del tiempo, ¿no? También es importante mencionar que esto es más frecuente en las mujeres, ¿no? Porque pues, son las mujeres las que adoptan un papel y un rol más activo dentro de la educación y el cuidado de los hijos. Muchas personas me dicen, no, es que mi papá pues se lo toma más light, ¿no? Mi mamá es la que me está todo el tiempo llamando, mi mamá es la que me extraña más, ¿no? O a ella la veo más afectada, porque pues como se han implicado más, pues la separación suele ser más fuerte para ellas, ¿no? Pero también como ahora los hombres han comenzado a desempeñar una paternidad más activa, pues también han comenzado a enfrentarse también mucho más al nido vacío, ¿no? De una manera frecuente. Claro, como en nuestras generaciones el papel de la paternidad no era tan activa, digámoslo así, pues obviamente en mi caso, por ejemplo, mi mamá es la que más afectada se vio con mi partida. Claro, totalmente. Las mamis como que lo sufren más también porque, bueno, hablábamos, ¿no? De la cercanía. Hay mujeres que son más apegadas a sus padres, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que sé que tú eres apegada a tu mami, yo también que lo vivo así, de hecho, pues yo no tengo una relación
relación con mi padre, sí para ella ha sido muy fuerte, ¿no? Esta parte de que yo viva lejos, ¿no? Como todos estos síntomas que se generan ante el nido vacío, ¿no? ¿Y cómo se puede superar el síndrome del nido vacío? O sea, ¿cómo se puede afrontar este nuevo periodo de adaptación, reajuste y elaboración de nuevos roles y patrones? Bueno, antes de eso, se me olvidó decirte, y eso sí me es bien importante aclararlo, que el nido vacío no es un síndrome, ni un trastorno, es una etapa natural de adaptación dentro del ciclo vital de las personas, ¿no? Y aunque, como decía, es un proceso natural, o sea, sí es natural, obviamente se intensifica y los padres que tienen a hijos en el extranjero sí lo viven más fuerte, ¿no? Porque el distanciamiento se da de una manera muy abrupta y tajante, o sea, no es paulatina, los padres no tienen acceso, pues, de manera, no sé, los fines de semana, ¿no? A ver a sus hijos, a comer con ellos, etcétera. Sino se enfrentan como a esta parte de que el distanciamiento es muy tajante, ¿no? Y que, pues, la convivencia a veces se vive nada más de manera virtual porque, pues, los hijos se van no solo de casa, sino de país. Entonces, todo mundo vive esta etapa del nido vacío tarde o temprano cuando sus hijos se van. Sí, todo el mundo vive este proceso. Es un proceso, es una etapa natural del desarrollo humano, del ciclo vital. Vale, y entonces, ¿cómo se puede afrontar este proceso, ¿no? ¿Y cómo se reajusta la nueva estructura familiar? Ok, bueno, pues las recomendaciones que yo les haría a todos los padres y las madres que están viviendo este proceso y que además nosotras hablando de esta parte de los hijos que se van al extranjero, que justo es con hijos que pues están viviendo en el extranjero, pues les recomiendo que busquen seguir pautas de autocuidado, ¿no? Para manejar efectivamente la partida de los hijos, para que no los afecte tanto como tener ahora esta relación a distancia y que se adapten, ¿no? Esta nueva manera de relacionarse. Por ejemplo, una de las cosas que creo que es muy importante hacer es hacer un cierre, ¿no? O sea, que ellos se tomen un espacio para hablar con sus hijos sobre lo especial que ha sido vivir juntos todos estos años, que no se queden con ganas de decirles lo mucho que los quieren, que a pesar de que les cuesta trabajo esta nueva etapa y además como este hecho de que se van al extranjero, pues hacerles saber lo orgullosos que están de ellos, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer una comida, una despedida a sus hijos y al otro día hacer una comida o una cena de bienvenida a una nueva etapa de la vida, ¿no? Un festejo de esta nueva etapa con amigos, con familia, con la pareja, ¿no? O sea, lo importante es no quedarse con cosas que decir, eso es muy importante, hacer un ritual que marque que se van o que por fin estás contigo mismo, contigo misma, e incluso hasta celebrar, ¿no? Así como ya se usa, o sea, hay gente que ya no solo hace de despedida de soltera, sino al revés, ¿no? Celebran ante los divorcios para darle una connotación positiva y celebrar como que se entra una nueva etapa, pues igual. Haz una fiesta, una celebración por los hijos que se van y porque nuevamente puedes tener más tiempo y espacio para retomar tus cosas, tu relación contigo mismo, contigo misma y vivir tu vida desde una mayor libertad. A veces si le damos como esta connotación positiva, da un giro total, ¿no? También es muy importante que puedan expresar sus nuevas necesidades, o sea, que aprendan a pedir. Por ejemplo, se vale pedirle a tus hijos que necesitas ahora que se muden a otro país, cosas, ¿no? No puedes pedirles que se muden progresivamente como lo podría hacer alguien que quiere procesar su nido vacío, pero que sus hijos se quedan en el país, pero sí, por ejemplo, puedes pedirles determinado tiempo para seguir conviviendo, si están en otro país, poder hacer Skype o llamadas regularmente, ¿no? O sea, se vale hablar de lo que necesito yo para estar bien y tranquila con este cambio. Por ejemplo, que me platiques cómo estás, que me cuentes cuando pasa algo mal, o sea, que ellos hablen qué necesitan para estar bien. Otra cosa muy importante, Clau, es tener paciencia, o sea, como lo decía, es una etapa y por lo tanto es una etapa y requiere tiempo, es un proceso, ¿no? Entonces, que sean pacientes, que sean tolerantes consigo mismos en este proceso, que no se juzguen, que se informen sobre lo que es el nido vacío, sobre los síntomas, sobre cómo van a vivir las muchas formas de vivir esto emocionalmente, ¿no? Desde hay quienes lo viven por una baja autoestima, porque ya no se sienten suficientemente valiosos como personas, porque no se saben o no se conocen de otra manera que no es como padres. Hay quienes lo viven con mayor ansiedad y preocupación de no poder estar para sus hijos y si pasa algo, ¿no? Esta emergencia. Hay quienes lo viven desde la depresión y nostalgia de tener a alguien lejos, ¿no? O sea, hay muchas maneras de vivirlo. Entonces, infórmense, intenten platicar con gente
y amigos que estén pasando por lo mismo, ¿no? El hecho de saber que no eres la única o el único o que es un proceso natural, pues te ayuda a no asustarte con las sensaciones que puedas experimentar, a tomártelo más tranquilo y por lo tanto pues ser mucho más paciente, ¿no? O sea, saber que estos temores y esta tristeza en un inicio son pues normales y que también como es un proceso pues que son pasajeros, que en algún punto no te vas a sentir tan mal. Otra cosita que es muy importante es recordar que no dejan de ser padres o madres, ¿no? O sea, que no dejas de serlo. Que aunque tus hijos vivan fuera de casa y fuera del país y sean mucho más independientes y estén haciendo su vida, no significa que no puedan contar contigo, que no puedas seguir ayudándoles, haciéndoles favores, que no puedas seguir aconsejándoles o compartiendo con ellos, ¿no? Entonces, es importante que te enfoques en lo que ganas y no en lo que pierdes, ¿no? O sea, que esta distancia te pueda ayudar a reconectar mejor con ellos, a dejar de tener problemas tontos, que si porque la ropa está por ahí o que si porque, ¿no? O sea, muchas veces la distancia ayuda a dejar de tener este tipo de problemas y hasta hace más fácil la relación, ¿no? Entonces, también desde menos trastes que lavar, menos alimentos que comprar, ¿no? Disfrutar de ser padre y madre, pero sin tanta responsabilidad. Otra cosa, otra pauta que es muy importante es retomar el protagonismo de tu vida, buscar nuevos roles, nuevas actividades, ¿no? O sea, por fin vas a tener más tiempo y por lo tanto es importante que lo uses, retomar todas estas cosas que te gustaban hacer y que a veces se dejan de lado por los hijos, ¿no? Porque se ponen a los hijos como prioridad. Entonces, ocúpate, empieza a hacer actividades, si no las tenías antes, prueba cosas nuevas para que así no decaigas y no te sientas mal, ¿no? Sino que tengas este factor tú también de novedad en tu vida, porque también algo que afecta mucho a los que se quedan es pues que ellos son los que viven la vida tal cual y como estaba sin esa persona. Entonces, meter un factor de novedad, una actividad, un hobby, lo que sea, pues ayuda mucho, ¿no? A cubrir esos vacíos. Eso es fundamental. Yo a mi mami siempre le dije, mira, es momento para ti, para hacer lo que más te gusta, para descubrirte de otra manera. Y entonces se metió a clases de tai chi, que esto, del otro. Entonces le digo, mira, creo que es buen momento para consentirte, autocuidarte, como tú lo dices. Claro, totalmente. O sea, sí es bien importante que se enfoquen en lo positivo de que sus hijos se vayan, ¿no? O sea, tanto para ellos como para los otros, ¿no? Por ejemplo, tu mami ya hace tai chi, hace otras cosas. De cierta manera, tiene esas nuevas cosas positivas en su vida, ¿no? Y, por ejemplo, también el enfocarse en lo que nosotros, en cómo va a ser para nosotros positiva esta experiencia puede ayudarles mucho, ¿no? No el pensar, ¿y si le pasa algo? O sea, estar con esta preocupación no es útil para nada, ¿no? En cambio, si ellos se enfocan como en las oportunidades laborales y económicas que vamos a tener en este nuevo país o la seguridad y la calidad de vida que vamos a ganar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que eso a mi madre es algo que le da tranquilidad y le ayuda a procesar esta parte. El hecho de saber que como mujer, quieras o no, desgraciadamente, no tristemente, pero así es, pues sí estoy en un país más seguro, entonces ella tiene como esta tranquilidad de saber que estoy bien, ¿no? Y el enfocarse en esa idea le ayuda más que en pensar todo el tiempo en las dificultades que pudiera tener, ¿no? Sino en lo que gana. Claro. Irene, y como hijas e hijos expatriados, ¿cómo podemos ayudarles a nuestros padres y madres a aceptar su nueva situación? Bueno, esto también es muy importante, esta pregunta es muy importante. Entre más preparemos a nuestros padres para este proceso que van a vivir es mejor. O sea, entre más posibilidades de hablar, de que nos vamos y hacer un plan para saber cómo vamos a mantener este vínculo y hablar de lo que va a suceder, de los cambios y de cómo vamos a enfrentarlos como familia, pues mejor. También otra manera de ayudarlos es comunicándoles lo que sentimos, ¿no? Así como es importante para ellos que nos comuniquen sus emociones, sus pensamientos, sus preocupaciones, es importante que nosotros también lo hagamos, ¿no? El hablarles de cómo nos sentimos al irnos, ¿no? Hacerles saber que aunque seguimos para ellos, que los queremos, pues que ellos no son nuestra razón para irnos, ¿no? Porque muchas veces lo toman así. Sin embargo, aquí sí es bien importante, porque lo he visto en muchos grupos, ¿no? Que platican de, es que mi mamá no acepta que me fui, o me siguen reprochando, me siguen presionando para que regreso, cada vez que hablo me duele porque me cargan como de esta culpa, ¿no? Al final del día, la aceptación es un proceso personal que depende de cada quien. O sea, no podemos cargar con esto y tenemos que aceptar que no está totalmente en nuestras manos que nuestros padres o madres acepten bien o procesen bien el hecho de que vamos a vivir en el extranjero, ¿no? O sea, sí es bien importante que podamos apoyar, echar la mano y la clave está
sobre todo en comunicar y en planear de cómo va a ser ahora, ¿no? Porque tener un plan de acción siempre pues da seguridad, ¿no? Cuando sabemos cómo van a ser las cosas o tenemos mayor certeza, pues sabemos qué esperar, ¿no? Y esto siempre es útil para cualquier persona. Pero sí recordemos que es responsabilidad de ellos darle un giro positivo a esta situación. Que tienen que enfocarse y dar más certidumbre, o sea, que uno tampoco se puede estar autoculpando y culpando por el sufrimiento de tus padres. Sí, claro, totalmente, porque si no también eso, ahí nos vamos a nuestro duelo migratorio, nos hace más pesado nuestro duelo migratorio, cargar con cosas y personas que están en otro lugar y que además no nos corresponden, ¿no? Eso nos hace tener un pie aquí y un pie allá. Entonces, tanto para ellos como para nosotros es importante sí apoyar, sí ayudar, sí comunicar mucho, sí organizarnos, sí planear estos nuevos cambios y esta nueva forma de relacionarnos, pero al mismo tiempo saber que cada quien es responsable de su parte. Claro, también vendría bien que si existe la oportunidad económica, incluso decirles, pues vente de vacaciones, vente un mes, vente 2 meses a conocer mi nueva forma de vida, el país en el que vivo, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Sí, si hay esta capacidad económica, claro que es un plus, ¿no? Y es una posibilidad que ayuda a ambas partes a seguir reconectadas. Y en el caso, por ejemplo, de que la madre o el padre viva este duelo migratorio, viva el síndrome del nido, bueno, no el síndrome, este proceso del nido vacío, y además tampoco acepte al país o a la cultura a la que se va su hijo, ¿cómo le podemos ayudar a integrarse y a aceptar mejor esa cultura o el país en el que vive su hijo? Ok, esto es muy importante, ¿no? Creo que lo primero que dices tú era fundamental, ¿no? Conociendo el país y la cultura. O sea, yo creo que para aceptar hay que conocer, porque muchas veces, y yo creo que todos tenemos siempre estos estereotipos de cada país, ¿no? Que nos hacen tener falsas ideas de lo que es el estilo de vida o de cómo son esas personas. Por ejemplo, a los mexicanos, ya sabes, el típico estereotipo de mariachi, tequila, y de ahí no pasamos, ¿no? Igual en España, o sea, que todo el tiempo estaban bailando flamenco, y el hecho de que ellos puedan tener la oportunidad de entenderlo en carne propia, o sea, si hay esta oportunidad de visitar a sus hijos y poder compartir con ellos también la aventura de viajar y estar en otro país es muy positiva, ¿no? Pero bueno, como decías, a veces no existen las posibilidades y circunstancias tanto económicas, temporales y físicas para ir, ¿no? No, perdón, pero es que también hay casos, he leído casos de nuestros grupos que tenemos en común, que incluso como que estos padres que están pasando por esto, si te migras por amor, pueden llegar a culpabilizar a tu pareja, ¿no? Que como que me la está quitando. Claro, totalmente. Por eso hablo de la importancia de conocer, porque cuando tú conoces las costumbres, la comida, el clima, pues de cierta manera te familiarizas y te das cuenta que no todo lo que se ve en las noticias, porque las noticias siempre hablan de lo negativo, de lo malo que pasa, que no es realmente solo eso el país, que sí, que tal vez puede existir, pero que hay muchas otras cosas. Ni todos los musulmanes son machistas, ¿no? Ni todos por ejemplo, ni todos los españoles son abiertos, ni todos los mexicanos son, yo qué sé, ni en todos lados te roban, ¿no? O sea, no podemos vivir con esa realidad limitada. Entonces sí es bien importante, por ejemplo, si no pueden ir al país a vivirlo en carne propia, desde que busquen un restaurante del país en el que está su hijo, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotras que somos de México, que busquen un lugar español o un lugar de comida griega para quienes tienen hijos en Grecia, o de comida hindú para quienes tienen hijos en India, y que prueben, que se familiaricen desde los sabores, desde la cultura del comer, ¿no? También, por ejemplo, si hay ferias culturales, ¿no? O ferias de las naciones, como lo hay en muchos países, ¿no? Aquí en Sevilla la hay, en el DF ponen una gigante en el Zócalo. Ir a ver el stand del país de tu hijo para que veas que no solo es la comida, sino son las tradiciones, el folclore, ¿no? O sea, sí es bien importante conocer, ¿no? Y desde muchos puntos de vista, ver películas sobre ese país. Sí, leer noticias, pero también buscar un libro de historia para que puedas entender por qué son como son, ¿no? Cosas muy sencillas como, por ejemplo, hasta incluso ver el clima, porque el clima también define a las personas y te puede ayudar a entender dónde está tu hijo, por qué la gente en donde está tu hijo es de determinada manera y qué está experimentando él, ¿no? O ella. ¿Y cuándo deben ellos pedir ayuda a un profesional, Irene? Bueno, cuando los papis y las mamis sientan que ya no pueden, que
que no se están adaptando, que la tristeza o la ansiedad ya lo supera, ¿no? Que está afectando su estado de ánimo cotidiano y su rutina diaria y que simplemente no pueden estar bien, ¿no? O sea, si la etapa del nido vacío y sus síntomas se prolongan y también las del duelo migratorio o no ocurren como parte de un proceso normal y natural de adaptación y causan mucho malestar, ir con un profesional, ir con un psicoterapeuta es muy útil porque les va a permitir, por un lado, superar la etapa evolutiva, ¿no? Darle un giro positivo, superar el duelo y de cierta manera utilizar esta situación como un proceso de resiliencia para ganar muchas más cosas, ¿no? No solo dejar de sentirse tristes o dejar de sentirse ansiosos, sino de cierta manera también ocupar esta situación en pro de ellos mismos. Y hablando un poco de los profesionales, ¿podrías pasarnos tus coordenadas por si alguna mami o papi está interesada en tomar terapia contigo? Me pueden contactar por mi correo mentesequilibrio@gmail.com o me pueden buscar como Mentes en Equilibrio en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Ahí en mi página de Facebook tengo el link directo a mi página web en donde están todos los artículos, todos los testimonios de la gente con la que he trabajado tanto de manera presencial como en línea. Y también viene mi dato de WhatsApp para que puedan contactarme o mandarme un mensajito o pedir información sobre la terapia en línea y presencial. Ay, Irene, pues no me queda nada más que agradecerte infinitamente por esta charla. Creo que vamos a ayudar mucho a las mamis y a muchos papis que pasan por esta situación. No, pues yo agradecer a ti como siempre el espacio y sí, como dices, invitar a quienes nos están escuchando que lo compartan mucho para que pueda llegar a todos esos padres o madres que no solo tienen el nido vacío, ¿no? Sino que también se les suma el duelo migratorio porque sus hijos están en el extranjero y bueno, pues esperemos que esta entrevista pueda serles de mucha utilidad. Muchas gracias por sintonizar una nueva emisión de Muy Intercultural. Si quieres compartir tus experiencias, miedos o vivencias de vivir en el extranjero a través de este podcast, házmelo saber a través de la página de muyintercultural.com. Ahí encontrarás varios artículos con temas relacionados con la expatriación y más. Te invito a que te suscribas a ella. Recuerda que puedes seguir nuestra página en Facebook Muy Intercultural. Asimismo, suscríbete a nuestro podcast en iTunes y si me puedes dejar alguna valoración, te lo agradeceré por siempre. Soy Clau Salcedo y me ha encantado compartir contigo una entrevista más. Un abrazo y fuerzas para todos los que se encuentran lejos de su país.